un trabajo gracias al esfuerzo de todos y cada uno de sus ciudadanos por alcanzar el progreso que todos merecemos, que todos anhelamos, pero desafortunadamente esa no es la respuesta. La respuesta que tenemos todos es una nación a veces atribulada, a veces excesivamente desesperanzada, exageradamente pesimista, cuando tenemos de verdad muchísimo para reconocer, muchísimo que agradecer del esfuerzo que tantísimos han hecho durante 200 años. Y por esta razón, de verdad, creo que esta reflexión que se hace, yo felicito esta iniciativa que han tenido ustedes, tenemos que hacerlo desde la altura de la academia, pero también desde la capacidad que tiene la academia de hacer reflexionar a nuestra sociedad. Y es eso lo que quisimos justamente con el presidente Iván Duque cuando llegamos al gobierno, y se nos presentó entonces el desafío realmente de cómo íbamos a hacer la conmemoración del Bicentenario. Todos saben muy bien, la situación fiscal del país no es fácil, encontramos unas finanzas bastante deterioradas y la expectativa que tenían los 87 municipios, que las dos leyes del Bicentenario se definieron como prioritarios porque por allí pasó la ruta libertadora. Expectativas enormes, expectativas más que justificadas. Evidentemente hay una huella, hay una deuda grande, señor alcalde, pero también teníamos que reconocer en ese momento era imposible que todo esto se pudiera hacer justamente para agosto del año 2019 y por eso también quisimos hacer una conmemoración que fuera diferente, darnos la licencia de trabajar con los académicos y por eso agradezco tantísimo el trabajo que todas las academias realmente han venido haciendo para acompañarnos durante este año de gobierno en identificar los eventos más importantes que antecedieron a esta batalla del 7 de agosto de 1819, pero también todos los que sucedieron después para lograr realmente llegar en el año 1821 a la constitución de la Villa del Rosario de Cúcuta y posteriormente todo el proceso que vino hasta el año 1823 y acordamos entonces que nuestra conmemoración la íbamos a hacer durante todo el gobierno, todo el periodo de nuestro gobierno, procurando entonces también darnos la oportunidad de que el país, a medida que vayamos recordando cada uno de estos hechos históricos, el país tome conciencia de lo que vivimos para llegar hasta donde estamos hoy, de lo que sufrimos y sobre todo de lo que entregaron tantos que nos dieron la libertad para llegar hasta donde estamos hoy. Y si el país toma conciencia de lo que ha sido nuestra historia, estamos absolutamente seguros que nuestro país va a tener una actitud diferente frente a lo que somos hoy. Somos una nación joven, somos una nación que está todavía en proceso de formación, que está en proceso de maduración, una democracia que tiene que darse la licencia de corregir sus errores, de solucionar sus vacíos, de lograr llenar realmente esos vacíos y por esa razón entonces en esta reflexión queremos que las academias, que la sociedad, que el sector empresarial, que todos en esta sociedad de verdad contribuyamos también a un ejercicio de prospectiva. ¿Cómo es que queremos ver a Colombia en el tercer centenario, dentro de 80 años, cuando varios de los que están acá posiblemente van a tener la oportunidad de celebrar ese acontecimiento? Hay todavía acá caras muy jóvenes, pero la mayoría de nosotros no vamos a estar en este tercer centenario y sin embargo nada nos excusa de poner todo nuestro esfuerzo hoy en el presente para que esa nación de aquí al tercer centenario sea realmente esa nación con la prosperidad, con el desarrollo, con el bienestar, con el progreso, con la paz que todos anhelamos. De tal manera entonces que estamos hoy acá, de verdad nosotros entendiendo que la historia es fundamental para que sea el hilo conductor que nos ayude a mirar el pasado, que nos permita valorar muchísimo más el recorrido que hemos hecho y que nos permitan ese hilo conductor seguir mirando hacia el futuro y sobre todo construyendo todos ese futuro que queremos para nuestro país. De tal forma que ahora, cuando muchos nos cuentan que ya la historia
dice que está de salida, que va a ser reemplazada por las ciencias duras o que en el mundo moderno ya no importa, pues pensamos nosotros que Colombia tiene que decir lo contrario. Colombia es un país que lamentablemente, por haberse desapegado de la historia, por haber tomado la decisión equivocada de cancelar también sus clases de historia, perdió todo el sentido de identidad y perdió realmente la conciencia de todo ese trasegar y ese recorrido que hemos hecho durante 200 años. Y cuando se pierde todo ese sentido de pertenencia, nos sucede lo que nos pasa hoy. Mucha gente con un gran desapego de lo que es este país, mucha gente considerando que son espectadores que pueden simplemente criticar y atacar lo que somos, cuando lo que necesitamos es que sea una nación en donde todos, sin ninguna diferencia, seamos actores de primer nivel para esa nación que todos realmente queremos ser. Y por esa razón entonces estamos hoy convencidos, fue casi que un sacrilegio haber acabado esas clases de historia en nuestra educación, como también la educación cívica, fue también un gran error, pero estamos hoy convencidos que en la medida en que existe ya la decisión de recuperar esta visión sobre la historia, tener más conocimiento de la historia, enseñarle a nuestros niños ese recorrido de dónde vienen, enseñarles también a interpretar los hechos, a formarse opiniones basadas en la historia, vamos a tener sin duda una mejor educación para nuestros niños y una educación que también realmente responda a un sentido moral, a un sentido de la ética, del deber, de cómo muchísimos hicieron en el pasado tanto por esta nación, porque había un sentido de la moral, de lo que era el deber ser, más allá de su interés, más allá de cualquier coyuntura. De tal manera que, como dijo Jorge Santayana, aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo y nosotros no podemos negarle a nuestros niños la posibilidad de aprender de la historia, de aprender de los errores que todos hemos cometido en el pasado, que seguimos cometiendo todos. Aquí no hay nadie que pueda lavarse las manos y decir tengo una total perfección frente a lo que sucede en Colombia. Todos hemos cometido errores y todos por esa razón tenemos que hacer que los niños aprendan de esos errores y entiendan que si seguimos repitiendo los errores, las consecuencias para su futuro pueden ser desastrosas y las consecuencias para el futuro de esta nación y de nuestra democracia pueden serlo todavía mucho más. Y yo sí les pediría, estoy segura, ¿qué tal que no recordáramos nada de la historia? ¿Qué tal que no recordáramos nosotros aquella época en que las bombas del narcotráfico empeñado en que no hubiera extradición nos tenían a todos atemorizados en las ciudades, o cuando salir a las carreteras también nos hacía recorrer en un auto con temor, o cuando desafortunadamente era tanta la pobreza en Colombia que la gente no tenía realmente ninguna conciencia de la posibilidad del desarrollo y de una ambición, una aspiración grande de Colombia, de tal manera que tener nosotros hoy conciencia de todo lo que hemos vivido nos permite tratar de no repetir esos mismos errores y tratar también, por supuesto, de que nuestro país aproveche las oportunidades que nos ofrece hoy el desarrollo, la modernidad, la tecnología y construyamos esa nación que todos de verdad queremos. La historia sin duda tiene un valor fundamental para la unidad de una nación. Nosotros sabemos que hay muchísima gente que tiene toda la disposición, que está dispuesto a entregar lo que sea con tal de ver una nación unida. Y tenemos que lograr realmente que esa sea también un poco el producto de la reflexión que ustedes van a hacer durante estos días. Saben, muchísimos colombianos a estas alturas no saben de dónde venimos, hasta el punto, lo he mencionado varias veces, que encontramos una encuesta hace un año que nos decía que en Colombia apenas el 35% de los colombianos saben que alguna vez fuimos colonia de España, saben que nos independizamos de España, y si apenas el 35% tiene conciencia de este hecho, pues imagínense ustedes qué tanto pueden estar realmente el resto de las personas que no tienen esa claridad conscientes de lo que significó el proceso
que se vivió durante toda esta gesta libertadora. Muchísima gente no sabe tampoco que somos la democracia más antigua de Sudamérica, que mientras Brasil, Argentina, Chile, Perú, Uruguay, Paraguay y Venezuela sufrían las dictaduras durante todo el siglo XX, también la cleptocracia, tantos años que realmente sufrieron todos esos países. Nuestro país, a pesar de sus dificultades y sus tribulaciones, iba progresando en institucionalidad, en la construcción realmente de una república y de un sistema democrático que por supuesto que no es perfecto, pero es perfectible, es mejorable y requiere el concurso de todos nosotros. Durante estos años hemos tenido un sistema político democrático, representativo, republicano, donde liberales, conservadores, miembros de la izquierda, los godos, los progresistas, todos deberíamos estar de verdad más orgullosos de lo que ha sido la construcción de esta democracia. Pero lamentablemente, insisto, no hay suficiente conciencia de lo que somos y por esa razón creemos que para nosotros, los colombianos, valorar el que durante los últimos 27 años, después de la Constitución del 91, por ejemplo, se haya logrado esa apertura y ese pluralismo político es algo verdaderamente importante. Saber que esto no viene por magia, que respetar las opiniones de los demás, por diferentes que sean y por muy diferente que sea el pensamiento, es algo necesario para lograr realmente que cada uno pueda sumar lo mejor a la construcción de este país y de esta nación. Si queremos proteger esta democracia, fortalecerla, hacer que ella sea cada vez más incluyente y que en el tercer centenario garantice que todos nuestros descendientes, sin excepción, tengan realmente ese mejor nivel de vida, ese desarrollo, pues tenemos que lograr de verdad trabajar muchísimo más en que todos los colombianos nos sintamos orgullosos de lo que hemos hecho, de lo que tantos otros han hecho durante estos últimos 200 años. Hubo un momento en que realmente aquí reinaba la teoría de Thomas Carlyle, que decía que la historia del mundo no es sino la biografía de grandes hombres, pero ese tipo de historiografía ignora las contribuciones de todos los que formaron la Colombia en la cual vivimos, no solamente los grandes hombres. Una historiografía, gran hombre, social, marxista, anticolonial, no es suficiente. Tenemos que echar una mirada más holística al pasado. En nuestras celebraciones del Bicentenario hemos hecho énfasis no solo sobre los líderes, sobre los grandes generales de esa revolución y de esa gesta patriótica, Bolívar, Santander, Nariño, sino también sobre sus motivaciones. Por eso decía yo al comienzo, realmente el sentido ético, el sentido moral de todo este proceso. ¿Cuáles fueron sus motivaciones? Y de verdad reconocer que fue la grandeza de pensamiento, la grandeza de sus ideales, la grandeza y la nobleza de su desprendimiento, los que lograron realmente que héroes y heroínas de la gente del común, esos boyacenses, tantos otros que salieron realmente a abrigar ese ejército patriota, entendieron que era ese desprendimiento y ese sentido moral de darle a nuestro país la independencia y la libertad lo que justificaba el papel que tantos jugaron en ese momento. Y después ha sucedido igual. Si en ese momento los blancos, los mestizos, los pardos, los negros, los indígenas, tantas mujeres contribuyeron, también tenemos que reconocer posteriormente, durante los siglos y las décadas que hemos vivido estos 2 siglos, ha habido muchísima gente que ha contribuido en la construcción de esta Colombia y tenemos que lograr ese propósito común, que haya de verdad una causa común que nos una, que sea el progreso de esta nación, una nación que a todos nos recoja, que a todos nos garantice ese ejercicio de nuestros derechos en igualdad de condiciones, no importa cuál sea la condición económica, social, étnica, regional, que este país de verdad a todos nos garantice la igualdad de nuestros derechos y por supuesto nos exija también la igualdad de nuestros deberes. El alcalde mencionaba
realmente la expectativa que tiene Tunja sobre las obras que pueda hacer el gobierno nacional con posterioridad. Y yo le decía al alcalde, pero sobre todo al gobernador, ustedes saben que nosotros no tenemos definitivamente la cara dura de decir mentiras y decir tranquilos que les vamos a reponer tantas cosas que hay pendientes. Pero sí tengo con certeza que decirles, este gobierno ha hecho lo que ya mencionó el gobernador Amaya, que es con grandes esfuerzos apropiar unos recursos del gobierno nacional por 2.2 billones de pesos, que sumados a 1.1 billón de pesos que aportaron los 4 gobernadores de Casanare, Santander, Arauca y Boyacá, nos permitirán desarrollar una serie de obras de infraestructura que estaban pendientes, que son indispensables para que tengamos de verdad en Boyacá esas mejores condiciones de competitividad, de crecimiento, de conectividad, de desarrollo, de tal manera que tenemos ya definida la financiación para las obras de Zipaquirá, Chiquinquirá, Barbosa, Tibasosa, Sogamoso, la transversal de Boyacá, Puerto Boyacá, Otanche, Chiquinquirá, la ruta de los Libertadores, Belén, Socha, Sácama, La Cabulla, la vía de Vitama, Chanalá, San Gil y Sogamoso, el Crucero, Pajarito y Agua Azul. Y yo quiero decirlo porque es que sabemos que estas obras de infraestructura de verdad son parte de esa deuda pendiente y son parte de la prioridad que tenemos acá en los departamentos por los cuales pasó la Ruta Libertadora. 3 años que hacen falta de este gobierno, obviamente serán 3 presupuestos adicionales y yo sí quiero darles a ustedes, primero, la certeza de esto que ya está comprometido y segundo, la certeza de que en esos 3 presupuestos adicionales trabajaremos para que haya obras adicionales que podamos hacer por Boyacá y cada uno de sus municipios.